Buenas noches. Gracias por venir, ministro. Sé que gracias por invitarme. Son horas. Son horas. Son días. Son días. Meses. Lo tomo difíciles. con una sonrisa. Difícil. ¿No hay marcha atrás? ¿De qué tema? ¿Qué tema? El aumento del gas. Mejor dicho, la compensación a las empresas productoras. Sabe que es la pregunta del millón, digamos, ¿no? Sí, hay muchas preguntas, me parece. Sí, está bien, tiene razón. No es el único tema ni el único problema que tenemos que enfrentar y resolver. Esto es una medida que entra en vigencia el 1 de enero, con lo cual tenemos tiempo para tratar de encontrar una salida que no repercuta en un bolsillo ya castigado de la gente, así que vamos a tratar de hacer lo posible para que esta medida, que tiene que ver con cumplir los contratos que no firmamos nosotros, que vienen de lejos, pueda no impactar en los bolsillos ya impactados por otras medidas de la sociedad. ¿Podría, como dijo el radicalismo, incluirse en el presupuesto y en el debate por el presupuesto del año que viene y eventualmente que el Estado asuma ese costo? Nosotros estamos dispuestos a tratar de encontrar una solución a este tema, siempre en el marco de un presupuesto con equilibrio fiscal, ¿no? Porque de esa no podemos salir tampoco, porque eso tiene que ver con otros compromisos que asumió la Argentina y con la necesidad, ahora bastante acordada por la dirigencia política de los distintos partidos, de que la Argentina tiene que empezar a dejar de vivir de prestado a partir de la sanción de un presupuesto con equilibrio. Ministro, antes de que usted llegara, planteamos cómo se va a posicionar el PJ con el tema presupuesto, ¿no? ¿Va a influir en algo? Usted ya tenía más o menos abrochados los votos con los diputados, también Miguel Pichetto había prometido los votos para que el gobierno tuviera presupuesto en el Senado. ¿Va a influir en algo, creo, o lo tienen ordenado ese tema? Bueno, yo creo que vamos a tener presupuesto, creo que el justicialismo y una parte significativa de la oposición entiende la importancia de que el gobierno cuente con esa herramienta fundamental que es el presupuesto. También hay que poner en valor esto que planteé recién, que la gran mayoría de la oposición también entiende la necesidad de que la Argentina muestre un presupuesto con equilibrio primario, por lo menos hasta ahora. Y insisto con el tema anterior, evidentemente es un tema que hizo ruido y tenemos tiempo para tratar de encontrarle una solución. ¿Qué le preocupa más? ¿La tasa de interés, la inflación o el tipo de cambio o las tres variables juntas? Yo creo que hoy me preocupa más la inflación, porque la inflación es lo que más repercute en el bolsillo de la gente, en los sectores más vulnerables, en las decisiones de inversión. Claramente hoy tenemos que apuntar todos los cañones a empezar a domar ese flagelo de la inflación. Creo que hoy tenemos o contamos con algo que no contamos estos primeros 2 años y medio de gestión, que es la posibilidad cierta de tener un presupuesto equilibrado. Yo creo que se hizo evidente que no se puede combatir la inflación si al mismo tiempo no combatís el déficit fiscal, que son dos cosas que están muy correlacionadas. Creo que nosotros pecamos de optimistas en la pelea contra la inflación, mientras éramos muy graduales o gradualistas en la reducción del déficit, y eso fue lo que nos llevó a esta situación. Pero se puede revertir. Digamos, la buena noticia es que hoy, con el equilibrio de las cuentas públicas, con la seguridad de que la Argentina tiene su frente financiero cubierto con el acuerdo con el fondo, es decir, que no tenemos que salir más al mercado de deuda, que eliminamos una incertidumbre grande que había respecto a la solvencia de la Argentina para cumplir sus compromisos de deuda. Vamos a ir acomodando el resto de las variables, y cuando acomodás el resto de las variables podés empezar a trabajar en una reducción de la tasa de interés, por un lado, sabiendo que el mercado de cambios está calmado y no como ocurrió en estos últimos 4 meses. En ese contexto muchos le adjudican al gobierno tener un plan, en el mejor de los casos, de estabilización, pero en ningún caso un plan económico integral que apuntale la producción, que esté pensado para una Argentina que pueda desarrollarse. Le menciono la palabra porque usted viene del desarrollismo, se jacta de ser eso, es eso. Trabajó siempre en eso desde la banca de diputados, desde la banca pública que participó, integró, desde la política, y su militancia ha sido básicamente eso. ¿Cree que
¿Va a llegar ese momento de la explicitación de un programa integral? Yo creo que nosotros tenemos que calmar los mercados, tenemos que lograr empezar a bajar la tasa de interés, tenemos que bajar la inflación para retomar la agenda de crecimiento y desarrollo, que es lo más importante. La Argentina hasta abril venía creciendo y creció durante por lo menos 7 trimestres consecutivos, después de más de 5 años de estancamiento. Y tenemos que recuperar esa agenda que perdimos a partir de abril, cuando un shock externo nos agarró muy mal parados, porque la Argentina evidentemente es un país muy vulnerable y más vulnerable que el resto de los países de la región, porque en la región no entran dólares prácticamente desde abril. Lo que pasa es que eso impactó mucho más en nuestro país que en los países vecinos, porque la Argentina, insisto, es más vulnerable, porque tiene más déficit, porque depende del financiamiento externo, porque no tiene un mercado de capitales ni un mercado de financiamiento local, y eso cortó una agenda de desarrollo y de crecimiento que la veníamos llevando adelante. Lo que tenemos que hacer es lo más rápido posible salir de esta crisis, de esta turbulencia cambiaria y financiera y pasar a lo importante. Lo importante es la agenda de desarrollo, de crecimiento, la generación de empleo en el sector privado, en el sector productivo. Eso es lo que nos va a permitir también retomar la otra agenda, que es más importante aún, que es la agenda de la reducción de la pobreza. Hay quienes plantean que el gobierno, si no hace el ajuste que tiene que hacer, los mercados le van a desconfiar mucho a Mauricio Macri. Pero a la vez también plantean que si Macri hace el ajuste que tiene que hacer, no tiene la posibilidad o no va a tener la posibilidad de ser reelecto. Para usted también hay una manta corta ahí que tienen que ser muy cuidadosos para evitar, digamos, irse un poco de más y quitarse posibilidades en la campaña. ¿Cómo evalúa usted? La verdad que hoy no estamos pensando en la campaña, hoy estamos pensando en estabilizar a usted la sabe que los Argentina, mercados volver piensan, a crecer. Los mercados piensan en las posibilidades electorales del gobierno. Hoy no tenemos una opción más que seguir trabajando, dialogando con la oposición para contar con un presupuesto que tenga equilibrio fiscal para el 2019, superávit primario para el 2020. No hay una opción, no es que tenemos esa posibilidad u otra. Lo que tenemos que hacer es lograr que ese presupuesto más el acuerdo con el fondo, que elimina la incertidumbre de nuestro frente financiero, nos permita volver a la agenda de crecimiento y de desarrollo. Si logramos demostrar que somos o fuimos eficientes, si se quiere, para lograr salir de una crisis severa que enfrenta la Argentina desde hace varios meses, como fuimos y demostramos que pudimos ser eficientes en un año con variables exógenas internacionales normales, como fue el año pasado, donde la Argentina creció, donde llevamos adelante el plan de infraestructura más ambicioso de los últimos 50 años por lo menos, donde empezamos a trabajar en una agenda de fortalecimiento institucional. Eso lo probamos en un contexto normal, tampoco fue un contexto extraordinario el 2017, como fue durante la mayoría de los años kirchneristas, pero fue un contexto normal. Este año, a partir de abril, el contexto es adverso. Si nosotros podemos demostrar que también tenemos un buen piloto de tormenta y un equipo que lo acompaña para salir de esta situación difícil, vamos a recuperar la confianza que evidentemente se perdió, en una parte por lo menos de la sociedad. Ahora, ministro, ¿cuál es el dólar de equilibrio que necesitamos? Este que está ahora con la aparición de las LELIQs, que llegó a estar por debajo de los 40, ¿o tiene que estar más alto el dólar? Porque recordemos que cuando el dólar sube, también suben los precios, porque se traslada todo, lamentablemente nos guste o no. Cuando sube el dólar, todo se traslada a los precios y los afectados siempre terminamos siendo nosotros. Es muy difícil hablar de tipo de cambio de equilibrio porque evidentemente para un sector el tipo de cambio de equilibrio es uno y para otro sector de una economía muy heterogénea como la Argentina, con niveles de competitividad muy distintos, es otro. A mí no me gusta hablar de tipo de cambio de equilibrio porque creo que no existe un tipo de cambio de equilibrio homogéneo para todos los sectores tan diversos que tiene la Argentina. Evidentemente el tipo de cambio anterior estaba atrasado y esa era la percepción de los mercados y por eso además teníamos un déficit de cuenta corriente muy importante. Esto lo vamos a corregir con este tipo de cambio. Lo que es cierto también es que un tipo de cambio muy volátil afecta a la economía porque genera niveles de incertidumbre que no se puede paralizan decisiones de inversión, de consumo. Entonces tampoco es bueno la volatilidad extrema que vivimos estos meses. Por eso yo creo que es una buena medida estas bandas de flotación que instrumentó el Banco Central. Y creo que
si hoy, en un contexto donde todavía no ingresó un dólar en la Argentina, es decir, no hay oferta de dólares porque no tenemos todavía los dólares del fondo y no tenemos los dólares de la cosecha, tenemos un dólar que empezó a bajar. Sí. Yo creo que cuando vengan los dólares y haya oferta real de dólares en la Argentina en las próximas semanas, el dólar va a estar o va a tender a estar más cerca del piso de la banda que del o en techo. todo caso permitirá descomprimir las tasas altas de interés que hacen que la gente se quede en peso por la avaricia. Y a partir de esa realidad, a partir de ese ingreso hoy de dólares... Usted entiende que perfectamente no hay crédito en la Argentina, está obturado el crédito personal, prendario, hipotecario, ni hablar el productivo. Hoy el foco está puesto en calmar los mercados, en calmar el dólar, en lograr empezar a domar la inflación. Lamentablemente no podés poner el foco en todos lugares al mismo tiempo. Yo creo que una vez que logremos calmar eso, una vez que empiecen a ingresar los dólares, que haya oferta de dólares en la Argentina, vamos a poder ocuparnos también de este otro tema, que evidentemente es un tema que preocupa y mucho al sector productivo, a las pymes, lo entendemos, lo sabemos de primera mano. Hablando de preocupaciones, ¿le preocupa la calle? Hoy la 9 de julio estaba copada, taxistas, yerbateros, organizaciones sociales, cartoneros, ha habido paros generales, la belicosidad ha crecido. Ayer la marcha de los docentes a propósito del conflicto en la provincia de Buenos Aires, estatales volcados a la calle en distintos lugares. Patricia Bullrich dijo, están fomentando o están fogoneando un candidato de la oposición. Ahora, la calle está marcando también descontento, preocupación, sí, y mal humor, ¿no? Me parece que es evidente eso, ¿no? Hay un deterioro del poder de compra del salario, producto de la inflación, hay una situación difícil, hay incertidumbre, hay temores, hay miedos en mucha gente, de miedo básico de poder llegar a fin de mes. Es obvio que haya... ¿Cree que hay mucho genuino ahí? No que todo es político, armado. A ver, la verdad que me cuesta interpretar si es determinada marcha es genuina o armada, hay de todo, evidentemente. Lo que es genuino, y nosotros lo entendemos y lo comprendemos, es el mal humor de mucha gente, el miedo, la incertidumbre que viven muchos argentinos. Eso es evidente que es así. Que eso pueda o no canalizarse, esa bronca, ese descrédito, esos miedos puedan canalizarse políticamente a favor de algún determinado candidato, me parece que estamos lejos de las elecciones. ¿El gobierno necesita confrontar con el pasado y por eso prefiere a Cristina libre? El gobierno no tiene ninguna injerencia en esa decisión. Eso es una decisión del Poder Judicial. Y nosotros hemos trabajado mucho estos 2 años y medio para que así sea, para que realmente en la Argentina terminemos con esa idea de que el Poder Ejecutivo es el que decide la libertad o no de las personas. Eso en esta Argentina, en la Argentina de Cambiemos, no ocurre. ¿Y por qué Lilita Carrió dice lo que dice, ministro? Le apunta a Daniel Angelici, mezcla ahí a Garabano con Angelici cuando todos sabemos que no tienen nada que ver. No lo sé, tendría que preguntarle a ella. Yo lo que sí sé es que en este gobierno la justicia tiene total libertad y las manos totalmente desatadas para investigar lo que haya que investigar. Pero no solo del pasado, si corresponde también del presente. Pero Lilita dijo incluso que hay un sector del gobierno que no quiere siquiera justicia y tampoco verdad. A mí lo que realmente me importa, además de por supuesto, destacar el compromiso que ha manifestado siempre Lilita por la lucha contra la corrupción y las mafias, lo más importante es que el garante de la lucha contra la corrupción, el garante de la lucha contra las mafias, el garante de que no haya impunidad en la Argentina, de que seamos todos iguales ante la ley, es el presidente de la Nación. El presidente respaldó a Garabano, ¿no? Bueno, pues el presidente respalda a su ministro de Justicia, sí. ¿Cree que puede haber más cambios? Pues siempre es posible que un gabinete cambie. Me parece que eso es potestad absoluta del director técnico, que es el presidente. Digamos, nosotros todos los ministros somos fusibles del presidente y eso hay que entenderlo como tal. Me parece que eso que el presidente decida en determinadas circunstancias un cambio de algún funcionario, de algún jugador, me parece que tiene que ser tomado normalmente. ¿El plan B o es solo Macri el candidato? Yo primero insisto en que no estamos trabajando hoy en hipótesis electorales, porque la verdad que además sería casi agresivo para la gente que la está pasando muy mal, que nos vean a nosotros ocupados en otra cosa que no sea resolver los problemas que sufren los argentinos. Pero el presidente ha manifestado su intención de seguir
en la pelea por el cambio en la Argentina. Ha sido claro en eso. ¿Lo va a convencer a Emilio Monzó para que siga trabajando después de diciembre de 2019? Él puso plazo, o así trascendió que se lo comentó a los suyos, que diciembre de 2019 él entrega la llave de la Cámara de Diputados y se va. Que no va a sacar los pies del plato con el presidente, que va a seguir acompañando, pero desde afuera, no en un rol... La verdad que no lo sé, él termina su mandato el 10 de diciembre. Insisto, así como no estamos pensando en términos generales en la campaña o en el proceso electoral, mucho menos estamos pensando hoy en términos individuales. Pero sería alguien que construye políticamente, ¿no? Justo en este gobierno. La Argentina, primero, y lo más importante. Y después para el gobierno es muy relevante el trabajo que está haciendo Emilio en la Cámara, en su rol de presidente de la Cámara de Diputados, y ojalá siga trabajando para el país, como es lo que está haciendo hasta ahora. Bueno, está el rumor, ¿no? También salió una canción que lo vinculaba a usted como candidato a gobernador hace poco. La pasamos acá. La pasamos, sí. La verdad es que la pasamos. Se habló de esa candidatura, también se habló del BID, ¿no? De la posibilidad del BID. Esto no ya a modo de spot, lógicamente, pero surgió esa posibilidad. ¿Cuáles son sus expectativas, ministro? ¿Personales? Sí. No me diga que no tiene, todos tienen. Todos tienen expectativas personales, pero yo voy a hacer primero lo que el presidente entienda que es mejor primero para la Argentina y después para el espacio político, para el gobierno. Y hay tiempo, ya va a haber tiempo para pensar en estas cosas. Yo insisto con que hoy realmente tenemos que estar todos muy concentrados en ver cómo resolvemos los problemas que generan tanta angustia y preocupación en una parte muy importante de la sociedad. Y que muchas veces son generados por el propio gobierno. Bueno, o potenciados. Bueno, nosotros creo que lo que tenemos que aceptar, y lo hemos hecho, es que en estos 2 años y medio no hemos podido resolver muchos de los problemas que heredamos. Algunos resolvimos, muchos otros evidentemente no los hemos podido resolver. Hoy se pelearon públicamente y por carta Rosenkrantz, flamante presidente de la Corte, y Lorenzetti, el expresidente de la Corte. Se endilgaron de todo, se dijeron de todo. ¿Pudo ver algo de todo eso? ¿Leyó? Muy por encima. La verdad que estuve un día intenso. No sé si preguntarle por qué. Mejor. No, está con el anuncio de las viviendas para la clase media. Estuvimos trabajando en el anuncio que vamos a hacer el viernes, un anuncio muy importante de retomar, entre otras cosas, la agenda que lamentablemente ampliar dejamos en abril, que tiene que ver con el Procrear, tiene que ver con las viviendas sociales, tiene que ver con los créditos en UBA, que también generan preocupación. Bueno, ya el presidente va a anunciar un paquete de medidas para el viernes, intentando retomar la agenda virtuosa de temas que también preocupan a los argentinos. No, mi pregunta tenía que ver, usted decía, no estamos preocupados por la campaña porque estamos preocupados en mejorar las condiciones de la Argentina, ¿no? Pero en ese sentido, justamente, ¿no cree que una reelección los ayudaría a ustedes a tener más tiempo para poder mejorar las condiciones de los argentinos? Esas condiciones que ustedes plantean. Por supuesto. En general 4 años es poco tiempo para un proceso de reformas muy importante que tiene que hacer la Argentina. Por ejemplo, en el tema energético. Nosotros hemos cambiado radicalmente la política energética de la Argentina. Cuando asumimos, la Argentina estaba muy cerca de quedarse sin energía, con lo que eso significa para un país. Basta ver lo que está pasando hoy en Venezuela. Y los frutos de ese trabajo se van a empezar a ver de acá a 2 años, cuando la Argentina vuelva a ser exportador neto de gas y de petróleo, y eso impacte positivamente en las tarifas, en el precio de las naftas. Y así como eso, hay muchos sectores en donde, como dije, como planteamos recién, 4 años no alcanzan para un proceso de reforma. ¿Está pudiendo dormir? Sí, duermo, pocas horas, pero duermo, me levanto temprano para llevar a los chicos al colegio, que es el momento donde me garantizo que los veo, por lo menos. ¿Se convive con el otro externamente al gobierno o el microclima lo absorbió? No, yo creo que tenemos la obligación de... No en el timbreo, digo. No, puede ir al supermercado, además de llevar a los chicos al colegio, puede ir al supermercado, puede hacer una vida de papá
en algún ámbito Sí, como el que lo hacía sí, antes de sí, ser ministro sí, de...? me obligo a hacerlo. Creo que es sano para el funcionario no perder contacto con la realidad. ¿Hay alguno que lo ha perdido? No, bueno, la verdad que no conozco la realidad individual de los funcionarios. Yo, por lo menos en lo que a mí respecta, hago un esfuerzo por tener una vida normal, por caminar por la calle, por tener contacto con la gente. Me parece que eso es sano y eso también, de alguna manera, es muy republicano, ¿no? A mí me gusta, por ejemplo, cómo viven los uruguayos, el tema de los cargos políticos, institucionales, con más naturalidad, ¿no? Y me parece que eso la Argentina tiene que ir hacia ese camino, hacia un camino en donde los funcionarios públicos puedan tener una vida normal, porque yo creo que eso mejora después las decisiones de política pública que se toman. Están Willy y Ceci. Ya viene el timón de la economía. ¿Los conoce, no? Sí, sí, amigos. Sí. Si no, nos quedamos un rato más. Nacho, gracias. Lourdes, impecable. Gracias, Pau. Gracias, Nos ministro. reencontramos. ¿A quién? A él. ¿En serio? Gracias, ministro. ¿Le va a pedir plata a usted? Estamos fritos, digamos. No, yo plata no tengo. Gracias, Ministro, gracias por la sonrisa pese al momento y demás. Y gracias Sí. por la generosidad. Muchas Por sobre todas las cosas.